¿Me pueden indicar si ya se ve la presentación? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos con un carry look ahead es que lo que tratamos de hacer es poder hacer la generación del carry de salida más rápida. Esa generación entonces se hace a través de las funciones de generación y las funciones de propagación. La función de generación es el AND de los 2 bits de entrada y la función de propagación es el OR de los 2 bits de entrada. Y entonces así con eso lo que se logra hacer es hacerlo mucho más rápido, disminuyendo la cantidad de compuertas que tienes que pasar antes de producir ese carry de salida. Y lo que se hace es que normalmente se tienen unidades de 4 bits, sumadores de 4 bits, el 283 y el 83, que son los que están utilizando para armar sus circuitos para esta práctica 6, es un carry look ahead. Entonces ya está armado de esta manera, que tiene entonces sus 4 unidades de generación y propagación conectados a su unidad de carry look ahead. Y entonces de ahí yo puedo utilizar ese para conectarlo para un sumador de 16 bits usando esos 4 de esos integrados y de ahí conectarla hacia una unidad de carry look ahead que toma las señales de generación y propagación de los bits de los sumadores de 4 bits. Y entonces ya poder tener algo de este estilo, que es lo que realmente vemos en una ALU, que es la unidad lógica aritmética de un procesador, que para la gente de electrónica, pues sí lo va a ver a detalle en la parte de arquitectura de computadoras. En la parte de arquitectura de computadoras también vemos otra cosa, que es cuando nosotros tenemos operaciones entre números de diferentes tamaños. Por ejemplo, utilizamos un doble y un flotante. El flotante es de 32 bits, mientras que el doble es de 64 bits. Entonces, ¿cómo podemos hacer las operaciones entre ellos? Bueno, uno se alarga al mismo tamaño que el otro, pero la forma en la que se extiende ese tamaño es a través de lo que se conoce como extensión del signo. Es decir, los siguientes bits más significativos que se agregan al número para alcanzar los 64 bits son el bit de signo. El bit más significativo, ese es el que se reproduce en la parte alta del número para poder hacer entonces una extensión de signo y entonces ya poder hacer las operaciones a 64 bits. Entonces, todas esas operaciones ya van a tener mayor sentido cuando ustedes vean ya el diseño completo de la ALU y el diseño completo del datapad, que es el que conforma todo el procesador. Ahora lo que vamos a ver es que es un sumador que también se utiliza mucho. También pueden encontrar el integrado que ya hace este sumador, pero bueno, a ustedes les va a tocar armar ese integrado a través de sumadores de 4 bits. Cuando yo tengo una suma en BCD, entonces significa que voy a ir sumando por dígitos BCD, y esos dígitos BCD ya sabemos que son dígitos de 4 bits. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago la suma del 5 más 4 en BCD, eso significaría el 0101 para el 5 y el 0100 para el 4. Y cuando lo sumo, los puedo sumar exactamente como ya aprendimos a hacer la suma, que es 1 más el 0 es 1 con 0 en el carry, 0, 0, 0 es 0 con un 0 en el carry, 0, 1, 1 sería 0 en la suma y 1 en el carry, y entonces 1 más 0 es 1, que corresponde justo al 9. Entonces, en términos de los dígitos BCD, pues ya puedes sumar el dígito 5 con el dígito 4 y el resultado es el adecuado, que es el 9. Sin embargo, eso solamente sucede cuando la suma de los dos dígitos BCD está en el rango de los BCDs, es decir, de entre 0 a 9. Por ejemplo, el 5 más el 4, el 3 más el 3,
el 2 más el 3, etcétera, ¿sí? Mientras el resultado esté dentro del rango de los dígitos decimales que va del 0 al 9, entonces es la misma suma que hemos usado hasta el momento, es suficiente. Sin embargo, el problema viene cuando la suma de los dos dígitos me da un número que está fuera del rango BCD. Por ejemplo, el dígito 5 más el dígito 6. El dígito 5 más el dígito 6 me da el 11 y la suma así tal y como la conocemos hasta el momento me estarían dando 1, 0, 1, 1, que ya no es un dígito BCD. Porque el número BCD correcto debería de ser 1, 1. Aquí me sobra un 1. Entonces, este debería de ser el resultado correcto, no el 1, 0, 1, 1. Este no correspondería entonces al 11 BCD, sino correspondería al 11 binario. Y dado que yo estoy haciendo sumas en BCD, entonces implica que tengo que hacer algún tipo de ajuste para que entonces el sumador BCD me dé código BCD también. Entonces, siempre que yo tengo los números, el resultado de la suma entre el 0 y el 9, no tengo problema. Pero cuando sale de ese rango, que para cuando tengo 4 bits, porque son los 4 bits que necesito para un dígito BCD, entonces significa que tendría problemas para cuando la suma de esos dos dígitos me da 10, 11, 12, 13, 14 o 15. En todos esos casos, estos resultados yo los tendría que estar transformando a el 10 sería 0, 1, que es entonces los dígitos en BCD. El 11 sería el 001, 001, que sería entonces el 11, el 12, el 13 y así sucesivamente. Entonces, solamente para estos números es cuando yo necesito entonces hacer algún ajuste. Para cuando mis resultados están entre el 10 al 15, necesito transformarlos a valores, si yo lo veo así en binario, este corresponde justo al 16. Porque este es 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, si lo veo así, este que es el resultado 10 debería darme 16, el resultado 11 me debería dar 17, el 12, 18 y así sucesivamente. Entonces, siempre que mi número sea mayor que 9, el resultado sea mayor que 9, yo necesito entonces sumarle el 6. Si yo le sumo el 6, entonces 10 más el 6 me daría el 16, que ya entonces es el número adecuado. Este es el número que aparece en el carry. Ese es el que formaría mi siguiente dígito. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende por qué tengo que entonces hacer una diferencia entre cuando mi resultado está entre 0 al 9? No tengo que hacer nada, porque ya el resultado está comprendido dentro del código BCD. Pero cuando mi resultado es del 10 al 15, entonces tengo que ajustarlo para que me den 2 dígitos en BCD. Y si lo veo en términos binarios, eso significaría sumarle un 6 para que entonces ese carry de salida, en todos los casos, si ustedes se fijan, para todos estos resultados, lo que necesito es simplemente un 1 aquí, porque todos estos son ceros. No puedo tener un resultado mayor porque los dígitos están entre 0 y el 9. Entonces, lo más que puedo llegar a alcanzar son este resultado, bueno, ese y el 16, que vamos a ver qué corrección se hace para el 16. Pero fuera de eso,
no puedo llegar a tener un resultado del 20 o 25 o 35 porque mis dígitos BCD solamente van del 0 al 9. ¿Sí se entiende esta operación que vamos a tener que utilizar para poder alcanzar un resultado en código BCD? Casi no te escuché, Melanie, pero sí se entiende. ¿Alguien más que quiera participar? Diego, Octavio. Sí se entiende por qué el sumarle el 6. Anselmo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí se entiende por qué necesitas sumarle un 6 a los resultados cuando te dan un valor mayor al 10. Mayor al 9, perdón. Estamos haciendo sumas BCD. Perdón, adelante, dime, Anselmo. No, como creo que sí me revolví un poquito. Ok. Ok, estamos tratando de diseñar un sumador BCD. Un sumador BCD significa que entonces los números están en código BCD. Si ustedes recuerdan, el código BCD representa los dígitos decimales, es decir, del 0 al 9. Del 0 al 9, para que yo pueda representar el 9, necesito 4 dígitos. Entonces, mi código BCD va del 0 hasta el 9. Entonces, cuando yo hago una suma en código BCD, el resultado también me debe dar código BCD. Si yo sumo código BCD de, por ejemplo, el dígito 5 más el dígito 4, que esta sería su representación en código BCD, entonces el resultado me da un 9. Y eso, si lo podemos ver, es exactamente igual que como hacemos ya la suma a 4 bits. Exactamente la misma suma. El problema es cuando el resultado no me da código BCD y eso pasa cuando excede el 9. ¿Sí? Por ejemplo, el 7 más el 5 me daría un 12. El 8 más el 9 me daría 17. El 9 más el 9 me daría 18. El 9 más el 3 me daría 12. En todos esos casos, cuando yo sumo y el resultado me da un número que ya no está en el formato BCD, entonces pasa esto. Por ejemplo, aquí yo tengo el dígito 5 y el dígito 6. El dígito 5 y el dígito 6, cuando yo los sumo, entonces lo sumo de la misma manera como ya lo estuvimos haciendo para los números binarios, ¿no? Que entonces tengo 1 más 0, me da un 1 con 0 en el acarreo. 0 más 0 me da 0, más 1 me da 1 con 0 en el acarreo. 0 más 1 me da 1, más 1 me da 0 y 1 en el acarreo. 1 más 0 es 1, más 0 es 1 y ya tengo este valor. Este valor corresponde al 11 binario, pero el 11 BCD es este, que es dígito 1 y dígito 1. Entonces, siempre que el resultado sea más grande que 9, ¿sí? Que el resultado sea mayor al 9, entonces lo que va a ocurrir en todos los casos es que ya no lo puedo representar con un dígito BCD, sino tengo que usar 2 dígitos en BCD, es decir, un número de 8 bits para poder representar los 2 dígitos.
Hasta ahí se entiende la idea, se entiende el por qué la necesidad de entonces hacer un cambio para cuando el resultado es mayor a 9. Sí, ya quedó claro. Muy bien. Entonces, Gracias. si tengo un resultado, adelante. No, ok, gracias. Ok, perdón. Entonces, para cuando el resultado es mayor a 9, y eso pasa en 4 bits para todos los números del 10 hasta el 15. Entonces, del 10 hasta el 15, que sería esta su representación en binario, lo que yo necesito es generar entonces mis dos dígitos BCD. El dígito más significativo y el dígito menos significativo. Entonces, en ese caso, lo que yo necesito es transformar el 10 a este número, que sería 0 bits, 0 en el dígito menos significativo y 1 en el más significativo. El 11 sería 1 en el dígito menos significativo y 1 en el más significativo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo esta transformación la veo en binario, entonces sucede que este corresponde entonces ahora al 16. 16 el 11 correspondería a transformar el valor a 17. El 12 a 18. El 13 a 19. El 14 a 20. El 15 a 21. Y lo que puedo ver es que la diferencia entre el 10 al 16 y del 15 al 21, pues es siempre la misma, que es un 6. Entonces, eso significa que yo necesito, cuando el resultado es mayor a 9, necesito volver a pasar ese resultado a través de otro sumador y a ese sumador ponerle el número 6. Y entonces 10 más 6 sería 16, que me quedaría 0 en la suma y 1 en el carry de salida. Entonces, ese carry de salida es el que voy a usar para generar mi dígito más significativo. Entonces, el algoritmo de la suma en BCD va de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es sumar los dos dígitos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la suma binaria de los dos dígitos, A más B. Y eso lo voy a hacer con un 74283 o un 7483. Voy a sumar mis dos números. Después de haber sumado esos dos números, entonces voy a verificar si el resultado es mayor que 9. Si el resultado es mayor que 9, entonces lo voy a pasar a través de otro sumador donde le voy a sumar 6. Y entonces ahí ya tengo mi resultado. Si el resultado fue menor que 9, entonces no tengo que sumarlo, tengo que directamente sacar el resultado. Entonces aquí yo necesito una toma de decisión. Si sumo 6 o si no sumo nada. Esa toma de decisión, ¿cómo la puedo implementar? ¿Cuál de los elementos digitales que hemos visto hasta el momento, que son codificadores de codificadores, multiplexores y demultiplexores, me puede ayudar para seleccionar entre sumarle 6 o no sumarle nada? ¿No sería el multiplexor, Mayra? No te escuché bien. ¿Sería el cuál, perdón? Multiplexor. Así es, un multiplexor me va a ayudar a decidir si le sumo 6 o le sumo un 0. ¿Y quién lo va a controlar? Lo va a controlar un comparador. ¿Y quién es ese comparador? Bueno, en su primer práctica ustedes ya hicieron un comparador. Un comparador que decidía o que les daba un 1 si el valor de entrada era mayor que 9. Ustedes lo hicieron ya en la primera práctica con álgebra de Boole.
que básicamente lo que hacemos es poner todas las posibles combinaciones de 0 hasta 15, y entonces siempre que el número sea menor o igual a 9 es un 0, y cuando el número es 10, 11, 12 hasta el 15 les da un 1. Y ustedes sacaron ya su ecuación, donde entonces en el álgebra de Boole eso queda como el AND de A con OR de B, C. Eso es lo que ya ustedes hicieron. Si lo recuerdan, lo hicieron en la primera práctica, así que lo pueden revisar de nuevo en sus prácticas para acordarse bien cómo es que sacaron eso. Y esta es su comparador. Su comparador con el 9 simplemente es una compuerta OR seguida de una compuerta AND. Y ya tienen entonces que ya les va a dar un 1 en caso de que sea mayor que 9 y un 0 en caso de que sea menor o igual a 9. ¿Se entiende esa parte? Ahora, ¿para qué voy a querer esta señal X? Bueno, esta señal X la voy a querer para controlar, va a ser quien me va a controlar mi multiplexor. Ahora, eso todo siempre va a funcionar para los valores entre 0 y el 15. El problema es cuando me da un resultado mayor que el 15, que sí lo puedo llegar a alcanzar, porque cuando sumo 9 y 7, 9 y 8, 9 y 9, entonces tengo valores hasta máximo 18. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando tengo 9 más 7, eso me daría, aquí está el dígito 9, aquí está el dígito 7, y cuando lo sumo, pues sucede que a la salida tengo un carry que me está implicando que ya hay un sobreflujo. El número se desbordó al carry. Entonces, en ese caso, siempre que yo tengo un acarreo de salida, entonces también debo de sumarle el 6. Es decir, voy a tener dos condiciones para sumarle el 6, que es una, que mi resultado haya sido mayor que el 9. Y dos, que haya tenido un carry de salida en 1, porque eso significa que el resultado fue 16 o fue 18 o fue lo más alto es 18, que fue 16, 17 o 18. Esos son los números que me pueden llegar a pasar, porque recuerden, estamos en código BCD, los números que podemos sumar van del 0 al 9. Si yo tengo dos números que voy a sumar y su rango es del 0 al 9, pues, por ejemplo, si sumo dos ceros, pues el resultado más bajo que puedo llegar a tener es un 0. Pero si sumo los dos más altos, que sería 9 más 9, entonces el resultado más grande que puedo alcanzar es el 18. Entonces tengo que considerar de 0 al 15, solamente necesito 4 bits para poderlos representar, que son este sería mi número más grande, que es el 15. 16, 17 y 18, que son los otros resultados que puedo alcanzar. Entonces, eso significaría que mi número se desbordó al carry de salida. Entonces, tengo que considerar también el acarreo de salida. Cuando el carry de salida es un 1, entonces también le debo sumar un 6, porque, por ejemplo, en este caso del 16, yo tengo entonces que este es mi resultado, es el 0. El 0 es lo que me daría como resultado. A ese le sumo el 6 y entonces ya tengo el dígito 0 y el carry de salida es el que me da el bit más significativo, el dígito más significativo, que sería 0, 0, 1. Y en todos los casos este dígito 1 solamente puede ser 1, porque no hay posibilidades de que sumando 9 más 9 me dé 22 o 32 o 42 o 52. 9 más 9 me da 18. Entonces, ese es el número más grande que necesito representar en este dígito. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende por qué tengo que considerar entonces también los dígitos cuando hay un sobreflujo? Mario, Eduardo, ¿se entiende por qué? Sí, maestra. Perfecto. Muy bien, entonces eso significa que ya considerando
todas los diversos resultados, entonces tendría mi algoritmo final que hacer esto. Hago mi suma. El resultado verifico si es mayor que 9. Si es mayor que 9, entonces le voy a sumar un 6. En caso contrario, voy a verificar el carry de salida. Si el carry de salida es un 1, entonces también le voy a sumar un 6. Y en caso de que el carry de salida no haya sido un 1, es decir, por ejemplo, me dio el resultado 9 o me dio el resultado 6, entonces no le voy a sumar un 0, es decir, no le voy a hacer nada extra. Este algoritmo, entonces lo vamos a ver en este diagrama bloques, donde entonces lo que voy a tener aquí es mi sumador, que este es el 74283 o el 7483, el que ustedes estén usando. Entonces, este ya es mi sumador de 4 bits que están ustedes usando ahorita para su práctica. A ese sumador le van a sumar los dos dígitos, el dígito A y el dígito B, que ya son de 4 bits cada uno, porque son dígitos en BCD. El resultado de la suma lo van a conectar a un segundo sumador, y a ese segundo sumador el otro operando va a venir de un multiplexor, y ese multiplexor va a tener ya conectados el 0 y el 6. Porque si el número es menor que 9, le voy a sumar 0. Si no se generó un carry de salida, le voy a sumar un 0. Pero si el resultado fue mayor que 9 o hay un carry de salida, entonces le voy a sumar el 6. Y aquí está mi circuito de control para decidir si sumo 0 o 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer este circuito de control? Bueno, esto, que es que me da 1 si el resultado es mayor que 9, pero también me va a dar un 1 si el carry de salida es igual a 1. Entonces, para que ya me dé el todo completo, ¿qué necesito agregarle a este circuito? Sí, aquí, además de este, que es estos 3 dígitos, que es el A, B y el C, que son los dígitos más significativos. Además de eso, va a tener que entrar ahí mi carry de salida del primer sumador. Y ese carry de salida, ¿cómo lo voy a conectar con este para que me dé un 1 si esto ocurre o si el carry de salida es un 1? ¿Qué le voy a conectar, Tony? XOR. Una XOR. Con una OR es suficiente. Porque entonces la OR, si este valor es 1 o si el carry de salida es 1, entonces eso es lo que necesito para decidir si ese es 0, entonces va a pasar el 0. Si es un 1, entonces va a pasar el 6. Y va a pasar el 6 siempre y cuando el número sea mayor que 0 o el carry de salida que tengo aquí sea igual a 1. Y ese mismo resultado, ese 1, lo voy a tomar para el dígito más significativo. Entonces, con esto yo ya tengo un sumador BCD. El sumador BCD requiere de 2 sumadores paralelos de 4 bits, un circuito de control que me decide si suma 0 o 6 y un multiplexor que pasa el 0 o pasa el 6. Entonces, este ya sería mi circuito completo que ya hace justo las dos cosas. Este es un 1 cuando el valor es mayor que 9 y este es el carry de salida. Entonces, si pasa que el carry de salida es 1 o que el resultado es mayor que 9, entonces eso es lo que voy a tener conectado a esta que es mi multiplexor. Y entonces ya tengo esto, que es mi 7483. Pueden usar cualquiera de los dos, el 7483 o el 283. Aquí ya tengo la suma de A y B, que son los 2 dígitos BCD. Aquí tengo el 8 y el 7. Ya me habían preguntado esto, si significa que no deben utilizar el
El 7447 no, ustedes sí lo tienen que utilizar. Aquí yo nada más se los estoy haciendo en forma representativa para que ustedes puedan ver. Si yo pongo el 7447, es mucho más densa la información que tiene el acetato, y para que puedan ver bien exactamente cómo el contenido esencial a bloques de lo que es el sumador BCD, por eso se los pongo así. Por ejemplo, aquí yo tengo el dígito 8 y el dígito 7. Que es mi primer sumador. El resultado de ese primer sumador, que como ustedes ya vieron en la primera práctica, solamente requieren de los 3 dígitos más significativos. Entonces, esos 3 dígitos más significativos se conectan a su circuito y el carry de salida también al OR. Y entonces se conecta al multiplexor, que decide entre pasar el 0, que está aquí, o pasar el 6, que está aquí. A esto, cuando le dejamos el número específicamente ya conectado, a eso se le llama hardwire o conexiones fijas, que son entonces poner ya el 0 aquí. El 0 lo pongo poniendo todas las entradas a 0, y el 6 lo pongo poniendo el 0, 1, 1, que es al voltaje de alimentación 0, a tierra. Esta que es mi señal de control, y entonces aquí lo que va a pasar a este segundo sumador es el resultado de más el 0 o el 6, dependiendo de mi señal de control. Por ejemplo, en este caso es 8 y 7, entonces su resultado es 15. El resultado en 15, entonces sí significa que va a pasar el 6, y 6 más el 15 me va a dar entonces este resultado, que es en el dígito menos significativo me da el 5, y ese dígito menos significativo viene directamente de la conexión del sumador, y el dígito más significativo viene de esta señal de control. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí se entiende cómo llegamos a este diseño? Perdón, Tony, pero no te alcancé a escuchar. Sí se entiende. Perfecto, gracias, Tony. Muy bien. Ahora, yo puedo todavía optimizar más este diseño, porque si ustedes se fijan, este multiplexor pasa el 0 o pasa el 6, pero en realidad ya son números fijos, que si se fijan, este 0 siempre es un 0, o sea, siempre están conectados a tierra, y estos dos dígitos, estas dos líneas siempre están conectadas a tierra, y esta es la que cambia entre el 0 y el 6. Si yo pongo el 0 es 0, 0, 0, y si pongo el 6 es 0, 1, 1, 0. Ya esta señal de control me da un 1 cuando necesito seleccionar el 6. Entonces, ¿qué tal si yo puedo eliminar este multiplexor y entonces dejar aquí el número directamente puesto? El bit más significativo y el menos significativo siempre son 0, porque entre el 0 y el 6 la única diferencia está en los bits intermedios, que son estos dos. Entonces, si esos dos los conecto directamente a mi señal de control, aquí yo ya sé que esta es un 1 cuando necesito un 6, y es un 0 cuando necesito un 0. Entonces, puedo eliminar mi multiplexor y dejar aquí directamente esta conexión. Y de todas maneras voy a obtener el resultado adecuado, que sería, por ejemplo, 9 más 8, ya me daría el 17. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien, esto es lo que ustedes van a tener que armar en la séptima práctica, que es ahora ya nada más utilizando dos sumadores completos, 2 74 83. Pueden entonces, y van a requerir, por supuesto, de estas, que son
las compuertas. Van a necesitar 2 compuertas FOR, una compuerta AND y sus displays de 7 segmentos con el 7447 para poderlo ir, para poder ir mostrando los resultados. Entonces, esto es lo siguiente que van ustedes a armar. Y después de eso solamente vamos a armar un circuito más que es el del multiplicador. Y con eso ya terminamos toda esta segunda unidad y por lo tanto ya estaríamos listos para hacer el segundo examen parcial. Ya se nos acabó el tiempo, pero antes de terminar la sesión, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Maestra, con respecto a la práctica, ¿podría dar poquito más tiempo? ¿Aún no la terminan? No, es que como acabamos de salir de la otra el lunes, pues apenas ahí andamos. Ok, entonces la cambio para que la puedan entregar el lunes, en lugar del 30 de abril es el 3 de mayo. Y recuerden que ya está ahí el guión de lo que tienen que ir haciendo para el video. El video entonces nada más es una introducción, que expliquen cómo hicieron el desarrollo de su práctica, cuáles son sus detalles de implementación y las pruebas que ya se les pusieron ahí. Yo tengo una duda también respecto a la práctica, pero Dime, es sobre los integrados. ¿Qué integrado dijo que era que fallaba bastante? Es el 283. Que es el 83 es el que generalmente funciona. Según la experiencia de los otros cursos, siempre que usan el 283 no les funciona, pero el 83 sí. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos. Muy bien, Misael. Entonces, si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, aquí terminamos la sesión de hoy y entonces la práctica la dejamos para el 3 de mayo. Mañana nos vemos para ver cómo podemos extender este diseño para cuando ya tenemos más de un dígito BCD y el multiplicador, y con eso terminamos la unidad y discutimos ya cuándo hacemos el siguiente examen parcial, para ya empezar entonces en la siguiente semana con diseño secuencial. Ok, maestra, gracias. Gracias, nos vemos, que tengan un buen día. Gracias, maestra, nos vemos. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Nos vemos.